Asambleísta por Pichincha por la Revolución Ciudadana. ¿Alguna indicación adicional de parte del presidente? Vamos a esperar unos cuantos segundos más. Cuando ya prácticamente se abre el debate respecto del informe preparado por la Comisión de Régimen Económico ante el proyecto de ley económico urgente remitido por el Ejecutivo para el procedimiento parlamentario en la Asamblea Nacional. Decía el ponente del informe, el asambleísta Daniel Mendoza, que este proyecto tiene 6 objetivos: crecimiento económico, impulso a los emprendedores, reactivación económica, corresponsabilidad en uso de los recursos, sostenibilidad de los recursos y fortalecimiento de la dolarización. Se ha pedido la lectura de algún artículo de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Del último inciso del artículo 136. Este artículo tiene que ver con la discusión de las mociones. Se hace una consulta allí por parte del prosecretario temporal John de Mora al presidente encargado de esta sesión y vamos a escuchar la lectura de lo solicitado por el asambleísta Patricio Donoso. Artículo 136 de la discusión de las mociones. En caso de no ser aceptada por el proponente, una vez negada la moción principal, se pasará a discutir la modificatoria y o la ampliatoria siempre y que lo altere su sentido si fuera aprobada. Estas mociones tendrán prioridad según el orden indicado. La presidenta o presidente calificará la naturaleza de tales mociones. Muchas gracias, señor secretario. Si me escuchan, por favor. He abierto el debate. No existe moción principal, por tanto no puedo dar paso a moción previa, ya que no hay moción principal presentada. Siendo primer debate, nadie ha propuesto que se apruebe este proyecto de ley. Siendo así, continúe con la palabra asambleísta Esteban Melo. Con la lectura de lo solicitado y que corresponde a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la precisión que ha hecho el director de esta sesión, el segundo vicepresidente de la Asamblea, el arquitecto Patricio Donoso. Está anotado en quienes han pedido el uso de la palabra y se le será concedida, por supuesto. Tiene la palabra el asambleísta Esteban Melo. Se confirma entonces la apertura de este debate. Por favor, solicito que se me ayude con una presentación que he preparado. A lo largo de la discusión de este proyecto de ley, que ha sido mal llamado de crecimiento económico, de transparencia y de otras cosas más, nosotros hemos venido viendo en la comisión distintas cuestiones. La primera, la fundamental, que tienen que saber los ecuatorianos, es que este proyecto de ley es inconstitucional. Así lo señala, por ejemplo, el artículo 136 de la Constitución de la República, donde está claramente señalado que todos los proyectos de ley tienen que tratar una única materia. Yo me pregunto, compañeros y compañeras asambleístas, ¿qué tiene que ver el ámbito fiscal monetario con que una universidad pueda dar títulos de máster sin previa autorización del Consejo de Educación Superior? Yo me pregunto en este sentido, ¿qué es lo que se está tratando? Y ojo, el problema no solo está en la forma, pero también está en el fondo. Lo que tú tienes es simplemente que aquí la Asamblea Nacional recibió un proyecto de ley a las 11 de la noche de un día viernes, lo cual hizo que la Asamblea Nacional pierda capacidad de respuesta ante este proyecto de ley. Ecuatorianos, ecuatorianas, este es un proyecto de ley altamente irresponsable, porque lo que está haciendo es que nos ahoguen con una cantidad de artículos que son de distinta materia y que no tienen nada que ver con lo económico urgente. Señores, también es inconstitucional el hecho de que se pretenda declarar la autonomía del Banco Central. Recordemos que la política monetaria y crediticia es potestad exclusiva de la función ejecutiva. Sí, la potestad es de la función ejecutiva, el instrumento, como señala el artículo 303 de la Constitución de la República, entonces será también dependiente de la función ejecutiva. Adelante con la presentación, por favor. Ecuatorianos, yo quisiera que recordemos parte de la historia.
por favor, un video que he preparado. El asambleísta Esteban Melo, asambleísta quien representa a los migrantes en Europa, Asia y Oceanía, solicita apoyarse en la proyección de un video. Sólida pasaba por un momento de iliquidez. Está analizándose una posible ayuda, ¿sí? Esto significa que habrá la garantía absoluta de que los cuentaahorristas y cuentacorrentistas del banco tendrán el respaldo del Gobierno Nacional. El ir a una incautación es del antimercado, está fuera, completamente fuera de la filosofía de gobierno. Nosotros no defenderemos jamás el sistema bancario per se, sino todo el problema social que puede significar la corrida de uno de estos. Nosotros garantizamos a los cuentaahorristas y cuentacorrentistas que el Gobierno Nacional respalda. El gobierno jamás va a incautar, jamás va a confiscar las cuentas de nadie, de nadie. Promesas, promesas y promesas. Palabras que un compañero legislador decía que muchos aplaudieron con champán en 1997 y luego lloramos, especialmente los migrantes, en 1999. Me preocupa fuertemente la dolarización de la economía ecuatoriana, y este proyecto de ley podría poner en peligro la dolarización. Buscan eliminar la reserva mínima de liquidez, eliminar el impuesto a la salida de divisas. Señores, el impuesto a la salida de divisas busca frenar la salida de los dólares de la economía. De cualquier cosa podemos discutir del ámbito tributario. Lo que es indiscutible en la economía ecuatoriana es que el talón de Aquiles es la balanza de pagos, es decir, la diferencia entre los dólares que entran en la economía y los dólares que salen. Pretenden eliminar también el coeficiente de liquidez doméstica. Esto simplemente lo que haría es que el Ecuador podría perder capacidad de liquidez. Además lo hacen de forma discrecional. Yo escuchaba hace un momento que decían se baja del 5% al 2,5% el impuesto a la salida de divisas, eliminando el crédito tributario. Si se elimina el crédito tributario, ¿de qué le sirve a nuestro sector productivo? ¿De qué le sirve si la capacidad de respuesta fiscal es eliminada? Ecuatorianos, en este momento la banca está obligada a mantener aquí en el país el 60% de los depósitos, lo que nos permite tener dólares en la economía. Si se elimina el coeficiente de liquidez doméstico, simplemente los bancos podrían sacar arbitrariamente los dólares de la economía. Y aquí no podemos caer en ingenuidad, no podemos pensar a ver cómo pobrecitamente los bancos puedan mantener los dólares en la economía. Si se da una herramienta, simplemente esa herramienta puede ser utilizada. Señores, hay otros temas dentro del texto que hemos buscado nosotros que se cambien. Por ejemplo, que no se puedan notificar simplemente por la Gaceta Tributaria, que las notificaciones del Servicio de Rentas Internas sean de carácter personal, que se asista a la defensa del contribuyente. Adelante, por favor. Hay una errónea incorporación del concepto de sostenibilidad fiscal. No garantiza la sostenibilidad. Es más, a este gobierno se le da herramientas dentro del proyecto de ley para poder evitar dicha sostenibilidad. Adelante, por favor, con la presentación. Miren, efectivamente, nosotros desde la bancada de la Revolución Ciudadana hemos cuidado y hemos estado atentos para dar una respuesta a los becarios afectados y a las personas que han sido afectadas por el crédito educativo. Nosotros buscamos construir, darle una respuesta a la patria. Y lo que buscamos es que los plazos sean distintos, que los plazos permitan que se amplíe a 6 meses el cobro de los dichos tributos. Adelante, por favor. Les estoy presentando algo que es básico en economía. La riqueza de un país es el Producto Interior Bruto, que es igual al gasto público más el consumo, la inversión y la diferencia en el sector externo. Lo que nos hace ver este proyecto de ley es que simplemente lo que se está haciendo es contraer la economía. Yo me pregunto, y le pregunté al ministro, y no todas las preguntas fueron respondidas, ojo,
¿Dónde está el crecimiento económico? Si dicen que reducen el gasto, por lo tanto cae la riqueza del país. Durante todo este proceso económico hemos visto cómo han reducido el consumo, la inversión y han fomentado las importaciones. Señores, la Superintendencia de Bancos está sumamente preocupada porque le quitan herramientas para poder controlar al sector financiero. Este proyecto de ley, el legislador que me antecedió en la palabra, decía que probablemente el ministro de Finanzas fue el mayor autor. Yo estoy prácticamente seguro que el mayor autor de este proyecto de ley es el Fondo Monetario Internacional, porque además cuando tú miras la carta de intención firmada, ves qué es lo que se está aplicando en el proyecto de ley. Por eso, señor presidente, y porque mi bancada ha presentado un informe de minoría, solicito, presidente, y mociono el archivo de la ley. Muchas gracias. Intervención del asambleísta